¿Qué pasa cuando un día de trabajo, uno como cualquier otro, de repente se convierte en un evento que te cambia la vida para siempre? Hoy vamos a meternos de lleno en un caso real, el de Juan Pérez, para desglosar cómo funciona el sistema de riesgos laborales aquí en Colombia y cuáles son esos pasos que sí o sí hay que seguir. 50,1%. A ver, así a simple vista parece un número más, ¿no? Pero para Juan Pérez, un trabajador de la construcción, esta cifra es el punto exacto que marcó un antes y un después en su vida, el que definió todo su futuro después de un accidente terrible. La escena es dramática. Imagínense, Juan está en su jornada, haciendo su trabajo, y de pronto un equipo de construcción pesado le cae encima. El resultado fue devastador, fracturas múltiples y un daño gravísimo en su columna. Y bueno, justo aquí es donde arranca todo nuestro análisis. Ok, los momentos justo después de un accidente son absolutamente críticos. Y no solo por la parte médica, que es obvia, sino también por todo lo legal. La forma en que se responde de inmediato y cómo se reporta el hecho son, digamos, las primeras piezas de un dominó que activa un montón de procedimientos. Para poder entender bien el caso de Juan, lo primero es tener clarísima la definición legal. ¿Qué es un accidente de trabajo? Pues es un suceso repentino que pasa por causa del trabajo o durante él. Lo que le sucedió a Juan, sin duda, encaja perfectamente aquí, y eso automáticamente enciende todas las alarmas del sistema de riesgos laborales. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Después del accidente, alguien tiene que hacer algo, ¿cierto? Pero ¿quién tiene la obligación legal de informar lo que pasó? Esto no es algo que se pueda dejar al aire. La ley en esto es súper clara. La responsabilidad principal es del empleador. Tiene que dar aviso de inmediato, notificar a la ARL y, ojo con esto, informar al juez del trabajo en un plazo máximo de 8 días. Cada uno de estos pasos es fundamental para proteger los derechos del trabajador. No se puede saltar ninguno. Bien, una vez que el accidente se reportó, empieza un proceso mucho más técnico. Aquí lo que se busca es determinar dos cosas clave. Primero, cuál fue el origen exacto de la lesión y segundo, qué tanto va a afectar esto la capacidad de trabajo de la persona. Entonces, el empleador tiene que armar un equipo para investigar el accidente en un plazo de 15 días. Y aquí hay algo bien interesante. El objetivo final no es solo buscar culpables, sino entender por qué pasó para implementar medidas y, lo más importante, evitar que una tragedia así se repita. Se trata de prevención. Aquí está una de las diferencias más importantes de todo el sistema. Si la lesión es de origen común, o sea, no tiene nada que ver con el trabajo, la que cubre es la EPS. Pero, si es de origen laboral, como en el caso de Juan, es la ARL la que se hace cargo de todo, de la atención médica y también de las prestaciones económicas. Esta calificación, literalmente, lo cambia todo. Después de meses de tratamientos, de rehabilitación, llega el momento del dictamen médico final. Para Juan, ese 50,1% de pérdida de capacidad laboral le abre la puerta a un derecho fundamental, la pensión de invalidez. La ley pone un número, un umbral súper específico. Esta cita lo deja clarísimo. Si se pierde el 50% o más de la capacidad para trabajar, legalmente se considera que la persona está en estado de invalidez. Ese es el número mágico, por así decirlo. Y aquí vemos cómo todo conecta para Juan. Su 50,1% está por encima de ese umbral del 50%. Por lo tanto, ya no hablamos de una compensación de una sola vez, sino del derecho a recibir una pensión de invalidez, o sea, un pago periódico que lo va a amparar por haber perdido su capacidad para generar ingresos. Pero el accidente de Juan no solo genera obligaciones después de que ocurrió. También nos muestra lo importantísimas que son las responsabilidades que el empleador y el área de recursos humanos tienen desde mucho, mucho antes. Miren, esta tabla lo resume perfecto. Nos muestra el rol continuo de recursos humanos. Antes del accidente, su trabajo es prevenir, afiliar a la gente a la ARL, capacitarlos, crear programas de seguridad. Y después, su rol es de apoyo y reacción. Reportar, asegurar que se paguen las cotizaciones y, algo clave, ver si es posible reubicar al trabajador. Y es clave entender que estas obligaciones no son simples sugerencias. Tienen un respaldo legal muy fuerte. Como se ve aquí, todo esto está enmarcado en el capítulo 6 de la legislación sobre seguridad social. Esto hace que sea de cumplimiento obligatorio para todas las empresas, sin excepción. Y atención a este punto porque es crucial. Un trabajador en la condición de Juan tiene una protección laboral especial, reforzada.
La ley prohíbe, así tajantemente, que lo despidan por su limitación física, a menos que el Ministerio de Trabajo dé una autorización previa. A esto se le llama estabilidad laboral reforzada. Bueno, entonces con todo este panorama, ¿cómo nos aseguramos de que Juan reciba todo lo que le corresponde y que se haga justicia? Pues hay un camino claro, y hay entidades que se encargan de vigilar que se cumpla. Para Juan, los pasos a seguir son muy concretos. Primero, recibir toda la atención de la ARL. Segundo, verificar que el reporte se hizo bien. Tercero, colaborar con todo el proceso de calificación. Y cuarto, solicitar formalmente que le reconozcan su pensión. Es un proceso donde su participación es activa y fundamental para defender sus derechos. Pero, y esto es importante, no se está solo en este camino. La ARL es la entidad que tiene que cubrir todos los gastos, tanto médicos como económicos. Y por encima de todo está el Ministerio de Trabajo, que actúa como el gran vigilante, asegurándose de que el empleador cumpla con cada una de sus obligaciones. Al final, el caso de Juan nos deja con una reflexión. Después de ver las consecuencias humanas tan graves y todas las obligaciones legales que se derivan, la pregunta es casi obligada. ¿Las empresas deberían ver la seguridad en el trabajo como un gasto más en la lista o como la inversión más importante que pueden hacer en su gente y, por qué no, en su propio futuro? Este análisis que acabamos de compartir se basa en un caso de estudio desarrollado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Es el análisis de casos sobre riesgos laborales en Colombia, el caso de Juan Pérez, como parte del entregable de la Unidad 3. Un reconocimiento a las autoras Paula Tatiana Suárez y Gloria Espinel Castiblanco, del curso Legislación Laboral a cargo de la docente Adriana Carolín Caballero. En Bogotá, a abril 15 del 2026, muchas gracias por habernos acompañado.